presidente del Ecuador, ejemplo de perseverancia y honestidad. Abrazo, dice. Abrazo, querido Juan Carlos. Voy a tocar nuevamente el tema de Rafael Correa. Cuando fue presidente, él dijo, voy a meter la mano en la justicia, y hasta cierto punto era, yo diría que comprensible. O sea, y ahí se creó incluso el COE. ¿Usted tratará de meter la mano en la justicia en el buen sentido, digo? Porque cuando promocionaron por la creación del COE, que anulaba el Código Penal, tal vez se suponía de que había penas un poco más drásticas, duras y severas en temas de peculado, concusión, cohecho, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencia, pero en la realidad no se ve eso, justamente por las personas del correísmo que han sido señaladas, juzgadas por los casos en los que yo le estoy diciendo, y rápidamente han salido libres. ¿Qué opinión le merece esto? Mire, no sé quiénes rápidamente han salido libres. Nosotros hemos sido perseguidos. Ayer, en estos días se filtró ya una información en España de cómo investigaron, de cómo pincharon los teléfonos y la computadora de Rafael Correa, de sus hijas, desde el año 2015. La CIA ordenó que se filtre la información, que se espíe a Rafael Correa y a sus niñas menores de edad, ¿no? Mire lo macabro, ¿no? A 2 niñas menores de edad y a un presidente que se lo espíe, la computadora y los celulares. Luisa, pero fue el proveedor que el presidente eligió, el que falla. Sí, pero fue cooptado. Él no sabe elegir. Pero fue, no, usted escoge. Yo puedo escogerlo a usted para que sea, a don Tito lo puedo escoger para que sea un periodista y viene por ahí y me lo cooptan y le dicen, oiga, don Tito, venga acá, aquí hay tanto de haciendo este trabajo, fíltreme todo lo que hace Luisa González. Y con todo lo que le investigan a Correa, lo tuvieron que procesar por influjo psíquico. No encontraron un solo acto. Pero el influjo psíquico es una teoría que es valedera en el derecho penal, no señor. Hasta el mismo autor ha dicho que fue mal aplicado, totalmente tergiversado. Con todo respeto, eso es falso porque es una institución jurídica, una construcción jurídica que tiene muchísimos años y no está en plena se puede vigencia. Juzgar por influjo psíquico a nadie. Usted mañana yo lo voy a procesar una vez más a don Tito lo voy porque conozco. A don Tito lo voy a procesar porque a través de ese micrófono tengo más juicio está irradiando influjo psíquico para que la gente salga a cometer delitos porque él ahí derrama odio. Abogada, y yo lo sentencio. Abogada, tengo un mensaje pero de verdad me está diciendo eso. Un ratito. No, don Tito. Tengo un mensaje que me envía el abogado Bani Molina Barresueta. Dice, excelente invitada. Un abrazo para la futura presidenta del Ecuador. Gracias, un abrazo. Pero me olvidé que era lo otro que me dijo don Tito. Mientras se acuerda, mire, la mano en la justicia, espérese un ratito. ¿Usted se acuerda cómo era antes los juzgados? Sí. Yo era estudiante de Derecho para esa época. Oiga, los expedientes estaban en el piso desde el suelo hasta el techo, cosidos con hilo. Así era. Arrumado. Busque su expediente. Era lindo como uno estudiante iba a buscar eso. No, era en papel, no como ahora. Salía con las letras inflamadas, dar el dato porque no encuentran. No, hay que... Oiga, los expedientes se perdían. Eso era montañas de papeles. Son como las tesis universitarias. Era peor. ¿Sabe y usted se acuerda en qué redactaban los secretarios las sentencias y todo eso? Linda esa máquina. La máquina Brother. Máquinas mecánicas. Máquinas mecánicas eran esas máquinas y ni siquiera las nuevas que corrían solas, ¿no? Sí. No, nada. Eso eran esas máquinas antiquísimas. Abogado, aquí el doctor Clark Cabrera me insiste, dice. Y transformamos la justicia, lo hicimos digital, hicimos los sorteos, ya almacenamiento digital, transparencia, dignidad. Abogada, me insiste el doctor Clark Cabrera, me dice, yo le preguntaba a la futura presidenta sobre las tarjetas Mastercard y Visa del Banco del Pacífico,
que no son públicas y que te inician juicios coactivos por esas deudas, dice. A ver, en todo lo que es el sistema financiero, eso pues ya son procedimientos normales en cuanto a las tarjetas, ¿no? Si no se pagan, se inician los juicios coactivos, eso es un procedimiento que va... ¿Qué va a hacer usted con el Banco del Pacífico? En eso yo no puedo meterme... No, cuando sea presidente, ¿qué va a hacer en el caso de que usted gane la presidencia? El que debe paga. No, me refiero con el Banco del Pacífico como entidad crediticia. Mire, hay que fortalecer el Banco del Pacífico. Vimos que daba rendimientos. Y si fuera necesaria la venta, se lo vende, pero lo que decía usted, pues, al precio que corresponde. $1 menos no puede vendérselo. Al Si los precio que libros corresponde. dicen que vale 900 millones, no se lo puede vender en 899,99. Si falta un centavo, ese es el precio en libros y ese es el precio que se debe vender. Yo le quiero preguntar, ya que tocaron el tema que yo no quería tocar. Yo no responsabilizo por las cosas que hacen otros. ¿Qué significa esto? Que si Carlos Pollitt en Estados Unidos está siendo juzgado, debe responder él. Nielsen Arias debe responder él. El señor pariente Pedro Delgado debe responder él. Quizás la información no es la correcta, Carlos Bernal, que ya lo llamarán también. Quizás la información no es la correcta y se permite para que vaya, como dijo Shakira, salpique a las personas que no tienen nada que ver porque cada quien responde por sus actos. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, cada quien tiene que seguir en su... Ya Poli va a hablar, ya Nielsen va a hablar, ahora con la colaboración, y es un escándalo y eso hacen un barullo. Pero, mire, el sistema de justicia, lamentablemente en Ecuador, no es independiente. No lo digo yo, lo dice Bélgica, Unión Europea, y por eso se le entrega un asilo a Rafael Correa. No es independiente, y ustedes pueden ver que en víspera de elecciones empiezan que el juicio a este, que el escándalo del otro, y ya está, el libreto está, es el mismo de Gabela siempre. lo nombran ahí. ¿Ah? Hasta Gabela lo nombran. Hasta vuelven a hacer el informe que ya hicieron, lo vuelven a hacer con $380,000 encima, otra vez vuelves a pagar por lo ya pagado. O sea, una suerte de ilegalidades que tendrán que responder en su momento al sistema de justicia. Pero no podemos hablar de que es independiente, es escándalo tras escándalo solamente en vísperas a elecciones. Se acaban las elecciones, baja el escándalo. No, lo único que yo le pregunto es que si es verdad que de acuerdo a la justicia norteamericana todavía no lo involucran al expresidente Correa, eso no significa que no hubo gente que rompió el nivel de confianza y fue más allá a tomar fondos públicos. Porque ¿cómo se explica usted que el señor Pollitt de fianza 14 millones, el otro señor para salir de fianza 1 millón? O sea, no puede, a veces los padres no podemos responder por los hijos. Un presidente, en el caso de Correa, tampoco puede responder por sus colaboradores. Mire, nosotros lamentablemente sí hubo gente que nos falló, sí hubo gente que hizo un manejo inadecuado y que no está en nuestras filas. Los que hemos estado aquí resistiendo, yo estuve 10 años con el presidente Rafael Correa. Y como yo siempre digo, ¿no? Luisa González, 10 años junto al presidente Rafael Correa, al lado del presidente Rafael Correa. Fui su jefa de agenda, su jefa de despacho, su jefa de gabinete ministerial. Y yo vivo en Canuto. Y la gente me ha visto a mí 30 años atrás, 20 años atrás, 15 años atrás, 5 años atrás, hoy. Llegar a mi casa y somos de pueblo y la gente hasta cuando te compras ropa nueva sabe porque la tiendes en el cordel, ¿no? Claro. Todos nos conocemos y todos sabemos quién es quién. Abogada. Y yo puedo hablar como Luisa González y pongo las manos al fuego por Rafael Correa, por mis compañeros cercanos que sé que hemos actuado con firmeza, con transparencia, con honestidad, nuestras manos están limpias y por eso estamos hoy de aquí pidiendo el voto. Abogada, me pasa un mensaje, Mario Latorre dice que compartió con usted mucho tiempo de trabajo, dice. Sí. Y de lucha. Mario. Sí, querido compañero. Y en cuanto a las demás personas, Pollitt estaba ya puesto por el anterior Congreso. Pollitt fue nombrado por el Congreso desde que estaba Lucio. Claro, ahí arrancó. Y ya lo encontramos.
porque ganó el concurso. Claro, ya estaba. 100 sobre 100. Ya estaba con Y ganó el Contralor. concurso. Abogada, ¿sabe usted Y cuánto? probablemente sí sabía, pero el señor lo que no tenía era principios y valores. Abogada Luisa, ¿sabe usted cuánto asciende la deuda que debe el Estado al IES? No tengo el dato exacto de la deuda del Estado, pero no solamente es la deuda del Estado como tal, al ¿Sabe por IES. qué le pregunto esto? Le pregunto Es esto la deuda porque... de los privados. ¿Y sabe por qué le pregunto? Es porque todos ahorita hablan de ponerle, de imponerle más cargas al afiliado, cuando el Estado todavía no se hace cargo y no dice cómo le va a pagar esos Ya. 7.800 millones de dólares Mire, que le debe. es que no es solamente la deuda del Estado. Y ojo con esto. Solo hablamos de la deuda del Estado con el IES. Y nadie está mencionando la deuda de los privados con el IES. Que la pedí cuando fui asambleísta y nunca me la quisieron entregar. Ni siquiera con reserva. ¿Cuánto es eso, abogado? ¿Ya? No tengo el dato exacto porque la pedí cuando fui asambleísta y no me la entregaron. Cuando sea presidenta me la van a tener que entregar. Pero eso debe ser un pequeño grupo, porque No. si alguien se atrasa con el IES, automáticamente le inician coactiva, lo No. bloquean y no tiene poder Hay para una- contratar. No... Créame que no. Es que lo que tienen padrino se Por bautiza. eso, pues. Un Exactamente, pequeño no les grupo. están haciendo absolutamente nada. Y ahí hay varios grupos de poder, y entre esos también universidades privadas, Mire, ve. que le La abogada deben sabe. al IES, que le deben al IES. No hablo porque no tengo la información entregada físicamente, pero la sé. Le deben al IES los privados y no han pagado. Y esa sería la respuesta para Ya. para Vamos mejorar a el comenzar problema. por ahí. Bien, yo le Vamos quiero a comenzar por preguntar, ahí. porque de acuerdo a la proyección que ustedes exhiben, ustedes van a sacar 80 asambleístas. Según la proyección que vino aquí el señor de La Torre y dijo que 80 es el número que piensan alcanzar. Yo le pregunto, al tener ya una comunión ejecutiva-legislativa, ¿cuáles son los proyectos de ley que se van a alcanzar para prestigiar la Asamblea Nacional, que cayó en el más menos del concepto ciudadano, aceptación ciudadana? Estuvo entre el 2 y el 7%, quizás porque no hubieron las condiciones, ni hubieron las iniciativas que tenían que haber para que esta Asamblea realmente trabaje por y para la ciudadanía. Mire, los asambleístas tienen dos funciones. La una es hacer leyes y la otra fiscalizar. Y tú escoges en qué te quieres enfocar. Yo me enfoqué un poco más en la fiscalización. En la fiscalización al sector de la salud. Y dentro de la fiscalización voy a poner un caso que para mí fue un caso exitoso. ¿Ustedes se acuerdan las termoeléctricas? Las barcazas. Ujú. Ya, pues había una, Termoguayas, Sí. que pedía que se le pague 140 millones de dólares, sin ton ni son, sin razón. Y yo me entero cuando ya le piden al Ministerio de Finanzas la certificación presupuestaria para pagarle 140 millones de dólares, y empiezo yo allí mi fiscalización, que me tomó casi un año, pero impedí que se paguen 140 millones de dólares, que era totalmente ilegal e injusto. Era totalmente contraria a la ley, y el procurador iba a pagar eso a través de un proceso de mediación que no correspondía. Se paró eso. Allí ya fueron 140 millones de dólares que Luisa González le ahorró al Estado por haber hecho un proceso de fiscalización. Eso tal vez falló de mí, no haberlo difundido Nadie lo sabía, suficiente, nadie lo supo. También ya salimos, no lo difundí como debía, pero ese es el trabajo que hicimos muchos asambleístas. Abogada. Pero se echó lodo encima de la asamblea porque era incómoda. ¿Y por qué era incómoda la asamblea? Porque fiscalizábamos, porque estábamos encima del tema de la salud, por ejemplo, privatizaron las farmacias. Abogada, una consulta que le he hecho a varios asambleístas, usted también lo